sana Jesús en tiempos de confinamiento? ¿Cómo sana Jesús en tiempos de pandemia? ¿Cómo sana Jesús a las parejas, a las familias en tiempos de aislamiento, en tiempos de cuarentena? A veces uno cree que la Biblia solamente tiene cosas que ya nos dijo lo que nos tenía que decir, pero a veces en la medida que se nos van presentando circunstancias diferentes que nunca habíamos vivido y vamos a las Sagradas Escrituras, descubrimos que incluso para las circunstancias concretas que estamos viviendo, ya hay una palabra al respecto. Y uno va sobre el texto y dice, pero wow, yo no me había dado cuenta de esto. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es siempre actual, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cada circunstancia concreta que vivimos y que viviremos y que ni siquiera nos imaginamos. Porque ninguno de nosotros que estamos aquí nos imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia como esta. Ninguno nos imaginábamos esto. Entonces, simplemente nos ha sorprendido. Es más, las últimas personas que vivieron una pandemia mundial fue entre 1918 y 1922, que fue la influenza española. Pero si alguien que estuvo vivo en esa época tiene que haber tenido 10 años, tendría que tener en este momento con más de 100 años, entonces es imposible. Bien, entonces para todos esto es una novedad, pero para la palabra de Dios no es novedad, porque la palabra de Dios abarca casi todas las esferas, las circunstancias y situaciones por las que hemos atravesado, estamos atravesando y atravesaremos, aunque no nos lo imaginemos, porque nadie se imaginaba de esta pandemia. ¿Sí? Si nosotros miramos los evangelios, vamos a descubrir que Jesucristo sanaba de 3 maneras. Si pudiéramos juntar en todos los evangelios y agrupar todos los milagros de Jesús en categorías, encontramos 3 categorías claras y precisas. La primera, cuando Jesús toma la iniciativa de sanar, él solito. Iba caminando con Pedro, Pedro mira a un ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ninguno, Pedro. Está así para que se muestre la voluntad de Dios. Y él tomó la iniciativa de sanarlo. Otro día entran con sus discípulos a Jerusalén, entran por la puerta de las ovejas, llegan a la piscina de Betesda y ven a un hombre paralítico. Jesús interactúa con él y hacía 38 años que estaba enfermo y estaba esperando la oportunidad que le tocara a él, que se movieran las aguas, porque había una leyenda que un ángel tocaba las aguas y el primero que se metía se curaba. Y entonces le dice a Jesús, lo que pasa es que cuando se mueve el agua, yo me tengo que arrastrar porque soy paralítico, y el cojo, brincando, me alcanza y se mete primero que yo. Pero ofrezco a Jesús que ahora estoy en el bordecito de la piscina, así que en la próxima que se mueva, ¡pim!, brinco y seré yo. Y Jesús queda sorprendido que a pesar de esperar 38 años, no perdía las esperanzas. Y Jesús toma la iniciativa y le dice, levántate de tu camilla y vete. Entonces, la primera forma como Jesús sana es cuando Él toma la iniciativa de sanar a quien quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. O sea que Jesús sana a quien quiere cuando le da su divina voluntad o su divina gana, como le quieran llamar. Entonces, la primera forma como Jesús sana es cuando Él toma la iniciativa de sanar. La segunda forma como Jesús sana es por la intercesión de un familiar, de un amigo, de un jefe. Por ejemplo, el centurión que intercede ante Jesús por su criado que se está muriendo. Hay 2 versiones, una que es el mismo centurión que va y otro que envía a unos enviados. Pero sea como fuera, Jesús quiere ir y le dice, no, yo soy un hombre de órdenes. Yo no soy digno que entres en mi casa, tú da la orden y mi criado se sanará. Porque yo soy un militar, le digo a un soldado, hace esto y lo hace, recoge aquello y lo recoge. Tú da la orden y mi criado sanará. Y Jesús dijo, jamás vi en Israel ve como la de este hombre, tu criado está sano. Cuando llegó preguntó a qué hora se había sanado, fue a la hora que Jesús había declarado su palabra. ¿Sí? Otra es una mujer cananea, nos lo cuenta Mateo 15. Jesús, cansado, aburrido de que no lo dejaran en paz allá en Jerusalén, entonces decide, en Galilea, decide cruzar la frontera e irse donde nadie lo conoce. Y se fue entonces para la región de Tiro y Sidón. Y hay una mujer cananea, lo identifica. Y le dice a Jesús, ten compasión de mí, que mi hija está endemoniada. Jesús le dice a los apóstoles, entonces Jesús la ignora. Los apóstoles le dicen, cállala que viene gritando detrás de nosotros. Jesús solo ha venido para las ovejas de la casa de Israel y esta es una cananea. Y la mujer se postra a sus pies y le dice, mi hija está endemoniada. Y Jesús le dice a los apóstoles, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Señor, los perrillos también comen de la mesa de sus amos. Y Jesús se conmovió y le sanó a la hija. La hija estaba enferma y por la intercesión de la mamá se sanó la hija. Otra vez habían 4 amigos que tenían un amigo paralítico. Llegan a su casa a buscarlo, tocan el timbre. Ven, ¿dónde? Sí, a la orden. Señora, ¿está Paco?
pues está paralítico, no puede salir, ya se lo traemos caminando, préstenoslo. Lo cargaron en una camilla y se lo llevaron porque Jesús acababa de llegar a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, pues no pudieron meterlo por la puerta, por el otro lado, destapan el techo y lo descuelgan por el techo. Y entonces Jesús, le dicen, hey Jesús, sánalo, please, no seas malito. Entonces Jesús, estos muchachos, tus pecados te son perdonados. Y la gente entre la multitud, porque siempre hay sapos colados entre la multitud, va a llevar corriendo al obispo lo que está pasando. Entonces le dijeron, pero ¿quién es este que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Nunca sabremos si el paralítico tenía fe, pero sí sabemos que sus 4 amigos tenían fe, que el centurión tenía fe, que la mujer cananea tenía fe, que los 4 amigos del paralítico tenían fe. ¿Sabías que hay 2 maneras de vivir por fe? Con tu propia fe y con la fe de los demás. La fe de los demás también te sirve para ti. Por eso decía San Pablo que el marido se santifica por la mujer. Por eso la oración de los padres es muy poderosa frente a los hijos. Y entonces ese muchacho, nunca sabemos si tenía fe, pero sus amigos sí. Y con la fe de ellos se curó. Y la tercera forma como Jesús sana es cuando el mismo enfermo toma la iniciativa de buscar a Jesús para que lo cure y lo sane. ¿Sí? Y entonces hay muchos casos en la palabra de Dios, entre ellos el ciego Bartimeo que le grita, ten compasión de mí. Primero lo callan y después el Señor te ama y él brinca. Y entonces Jesús, ¿qué quieres que te haga? Conforme a tu fe te será hecho, le devuelve la vista. Entonces la tercera forma como Jesús sana es cuando el mismo enfermo toma la iniciativa de sanarse. Yo quiero que nos vayamos al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Esta ha sido una introducción para ubicar las 3 formas como Jesús sana. Él toma la iniciativa, familiares y amigos toman la iniciativa, el enfermo toma la iniciativa. El necesitado toma la iniciativa. Tú verás en cuál de estos 3 casos se encuentra tu necesidad de sanación. Vamos al capítulo 17, versos del 11 al 19. Vamos a trabajar apenas 8 versiculitos, pero 8 versiculitos que tienen mucho que decirnos y que informarnos. ¿Ok? Dice así, Lucas 17, 11. Voy a leer primero toda la perícopa y después regresamos a analizar cada versículo. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Él al verlo le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bien, es un texto cortito, pero un texto sustancioso que nos informa mucho más de lo que nos imaginamos. Veamos primero el versículo 11. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es bueno que sepamos que Jesús sube una sola vez a Jerusalén. En Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús sube a Jerusalén, compra solamente boleto de ida, porque va a morir en la cruz. Por lo tanto, su viaje es definitivo. A diferencia de Juan, que lo vemos siquiera en 3 Pascuas y en otras fiestas más, siquiera en unas 6 oportunidades se ve a Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Sin embargo, en los sinópticos apenas va una sola vez. O sea que estamos en un hito de la vida de Jesús. Está dejando ya Galilea, va hacia Jerusalén, caminará todavía algunos capítulos más de Lucas 17 hasta el 19, ya yéndose entrando a Jerusalén, ya se dará el desenlace de su pasión y de su muerte. Y mientras va caminando, se va encontrando con mucha gente, con el que va interactuando y va formando a sus discípulos también en ese camino. Por lo tanto, el primer dato es que Jesús sale de Galilea para no volver nunca más. Estamos en prácticamente el último milagro de Jesús en Galilea. Y se nos dice que entra a una aldea en algún lugar de la frontera entre Samaria y Galilea. Si miramos nosotros el mapa de Israel, en el norte está Galilea, en el sur está Judá, y en la mitad está Samaria. De hecho,
¿Cuál es el problema con los samaritanos? Tenemos que remontarnos a Salomón. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam aumenta los impuestos, 10 tribus se rebelan y se separan y se van al norte, forman el reino de Israel, capital Samaria, y en el sur queda solamente la tribu de Judá con capital Jerusalén. ¿Sí? Después, en el año 721, los asirios sitian la ciudad de Samaria con Asurbanipal, y entonces vencen la ciudad es derrotada, Asurbanipal entra a la ciudad y se lleva a todos, a todo aquel que tenga algún oficio, sea picapedrero, sea costurero, sea batanero, sea lo que sea, a todo que tenga algún oficio se los llevan cautivos a Nínive. Y solamente dejaron en Samaria al pueblo raso. ¿Sí? Es bueno que sepamos que antes de la invasión de los asirios a Samaria, es bueno que entendamos que los judíos del norte seguían yendo al único templo de Jerusalén a participar de las fiestas. Y si habían 3 fiestas que exigían peregrinar a Jerusalén, quiere decir que los israelitas del norte iban a ir 3 veces al año a Jerusalén. Y posiblemente el rey de Jerusalén, aliado con los sumos sacerdotes, podría inducir a los israelitas a que volvieran a juntarse con Judá. Y por lo tanto eso representó un peligro para el general Roboam, el primer rey de Israel. Entonces, ¿qué manda hacer? A los pies del monte Gerizim, manda construir el templo de Betel. Hace un templo apócrifo. Falsifica un templo para que los israelitas a las fiestas no tengan que ir a Jerusalén, sino lleguen al templo, a Betel, casa de Dios, al templo que se encuentra allí en Samaria, en el reino del norte. Y nombra como sumo sacerdote a una persona que no era del linaje de Leví ni de Sadoc, y por lo tanto también rompe. Ahí hay un micrófono abierto, apáguenmelo por favor. Gracias. Bien, entonces, crea un sacerdocio que no era institucional. Por lo tanto, estamos hablando de un templo apócrifo y de un sumo sacerdocio apócrifo. Los samaritanos solamente se quedaron con la Torá, o sea, con el Pentateuco. Ni el Ketubín, ni el Ketubín, ni los profetas, ni los sapiensales creen ellos. Ellos solamente tienen la Torá, solamente tienen el Pentateuco. En la Torá están las leyes de santidad, está el mandamiento de adorar a Dios sobre todas las cosas, está también las leyes de purificación del Levítico. Bien, esto es bueno que lo entendamos para ver el desenlace final de este texto. Entonces, en el 721 son llevados todos cautivos a Nínive. Y como quedó tan despoblado Samaria, los ninivitas, los asirios enviaron colonos de otras partes del imperio a que fueran a llenar los espacios vacíos en Samaria. Y estos asirios que llegaron a Samaria terminaron enamorándose de los judíos de Baja Ralea. Los judíos que quedaron en Nínive eran los más pobres, los más corronchos, los más simples, los que no tenían ni un oficio ni nada, o sea, lo más bajo socialmente. Y estos judíos socialmente bajos israelitas se casaron con los colonos que venían de Asiria y dieron los samaritanos. Los judíos los rechazaban porque sangre mezclada, habían perdido la pureza de las 12 tribus, sangre mezclada, y además su religión estaba también contaminada, era incompleta, y por eso los despreciaban. ¿Sí? En el 587 le llega el turno a Judá, y esta vez es Nabucodonosor quien se los lleva cautivo a Babilonia. ¿Sí? Y cuando regresan de Babilonia, porque los de Babilonia sí regresaron, a la hora de colonizar con los persas, una parte se va a Judá y la otra se va a Galilea. Pero en el medio quedó siempre esa isla de los Huácara de los samaritanos. Cuando un galileo tenía que ir a Jerusalén, tenía 3 caminos. El camino más corto, que era el camino por las montañas de Samaria, que llegaba de una vez a las montañas de Judá. El más corto de todos y el más fresco. Pero había que pasar por pueblos de samaritanos Huácala. Muchos decían, no queremos pasar con samaritanos. Entonces vámonos por el camino del mar, que era más largo. Pero el camino del mar tenía que pasar por Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era la capital política administrativa de la provincia romana de Judea. Es bueno que sepan que en los tiempos de Jesús la capital de la provincia romana de Judea no era Jerusalén. Jerusalén era una ciudad sagrada exclusiva para los judíos. Ni los judíos querían a los romanos allá, ni los romanos tenían intereses de meterse en esa ciudad.
Por lo tanto, Herodes el Grande les es una ciudad maravillosa, con termas, con gimnasios, con anfiteatros, con todas las cosas y las comodidades y los lujos de los romanos. Les hizo una ciudad espectacular, Cesarea Marítima. Esa era la capital administrativa y allí vivían los romanos. Apenas en Jerusalén había una sola guardia en la Torre Antonia que cuidaban el orden de las fiestas, una guardia romana. Pero ni los judíos querían a los romanos en Jerusalén, ni los romanos querían irse para allá. ¿Ok? Entonces, el que tomaba el camino al mar tenía que encontrarse con los perros romanos y guacalando, tampoco queremos eso. Y quedaba el tercer camino. Había que bajar por la depresión transjordánica que baja desde el mar de Galilea 200 metros por debajo del nivel del mar hasta 400 metros debajo del nivel del mar en el mar muerto. Calurosa, polvorienta, allí no hay pueblos, hay que llevar toda la comida, el calor es terrible, excesivamente largo, más los mosquitos. Y la gente prefería aguantarse ese calor, ese polvero y esos mosquitos antes de encontrarse con los samaritanos herejes y con los romanos paganos. Bien, no sabemos por qué Jesús cogió el camino más corto. Decidió ir a Jerusalén por Samaria. Y de repente entra a un pueblo o una aldea entre Galilea y Samaria. No sabemos cuál es. Ni siquiera sabemos en qué lado de la frontera está. Dice el versículo 12. Al entrar en un pueblo vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia. ¡Qué interesante! Ya había distancia social en el Evangelio. Ya había distancia social con respecto a un patógeno que podía contagiar a toda una comunidad. Y ese patógeno era la lepra. Los sacerdotes judíos se habían dado cuenta entonces que la lepra era altamente contagiosa. Y entonces cualquier judío que manifestara signos de lepra tenía que presentarse a donde el sumo sacerdote. Si era judío, el sumo sacerdote de Jerusalén; si era samaritano, a donde el sacerdote del templo apócrifo de Betel. Recordemos que las leyes de pureza y santidad, de purificación, era común para ambas religiones, ¿no? Y los sumos sacerdotes eran los que hacían ese examen. Entonces llegaba el candidato a posible leproso a hacerse la prueba, la PCR o la prueba rápida, y entonces entraba ya a un salón especial en el templo. El sacerdote entonces se colocaba su mascarilla, se colocaba su pantalla, se colocaba su traje antifluidos, se colocaba sus guantes de látex, como que hubiera látex en esa época, pero entonces, y se mandaba a empelotar al judío y se ponía a mirar todas las heridas. Si descubría que habían heridas abiertas, si descubría que habían heridas que no estaban cicatrizadas, entonces inmediatamente decretaba, lo expulsaba de la comunidad y lo proscribía como leproso. Tenía que raparse la cabeza, vestirse de negro con vestiduras rasgadas para demostrar que era un marginado de la comunidad, que estaba al límite, expulsado de la comunidad, no podía entrar a ningún lugar poblado, y si necesitaba entrar a un lugar poblado tenía que llegar con una campana clean y gritar: ¡soy leproso! ¡Clean! ¡Soy leproso! ¡Clean! ¡Soy leproso! Si un leproso se metía entre la multitud sin decir que era leproso y la gente se daba cuenta, podían lapidarlo, ¿sí? Entonces habían marginados por su enfermedad. Así como ahora a los que se sospecha de positivos también se les manda a cuarentena, había que separarlos para que no contagiaran. Eso ya había, esa distancia social ya había en los tiempos de Jesús. Así que lo que hoy estamos experimentando con el COVID, ya lo había vivido en tiempos de Jesús con los leprosos. Y en este momento los leprosos están de alguna manera en la línea de los excluidos por su enfermedad, personas sospechosas y peligrosas de tener lepra. Entonces eran excluidas. Por eso estos 10 leprosos se juntaban entre ellos, vivían entre ellos. Un buen grupo vivía en la Gehenna de Jerusalén, tiraban toda la basura por un barranco, había un fuego perpetuo, y en unas cuevas allí, junto a la Gehenna, vivían los leprosos. Si ustedes recuerdan la película Ben-Hur, la primera, la original, recordarán que la hermana y la mamá de Ben-Hur terminan leprosos viviendo en el basurero de Jerusalén. Allí las va a rescatar Ben-Hur. Estaban leprosas, ¿sí? Entonces se comían la basura que tiraba la gente, una papaya podrida, una manzana podrida, entonces lo que tiraban se lo comían. Y vivían en pequeñas comunidades fuera de la ciudad. Bueno, estos leprosos se enteraron que Jesús llegaba a la frontera entre Samaria y Galilea.
y se dan cuenta que están en un pueblo. Y llegan corriendo los 10, y llegan corriendo y se suben a una colina, y a una distancia prudencial, conservando la distancia social, se ponen a gritar y le dicen 3 cosas a Jesús. La pregunta del millón es, ¿qué cosa le dijeron a Jesús que inmediatamente dio la orden para que se curara? Es interesante analizar cómo se dirigieron a Jesús, qué le dijeron, qué implican esas palabras, por qué Jesús se conmovió, por qué Jesús escuchó su oración y les concedió el milagro. 3 cositas que las encontramos en el versículo 13. Y comenzaron a gritar, número 1, Jesús. Número 2, Maestro. Número 3, ten compasión de nosotros. Es interesante esos 3 detalles. ¿Qué significa Jesús? Salvador, el Kyrios. ¿Qué significa mi Señor? Entonces, lo primero que necesitamos es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando uno hizo su seminario de vida en el Espíritu, vivió su retiro, se reencontró con el Señor, le abrió las puertas de su corazón, se bajó del trono del ego de su corazón y le dijo, Jesús, ven y siéntate tú en el trono de mi corazón. Y entonces Jesús empezó a tomar control de nuestra vida. Él decirles mi Señor, es decir, eres mi amo, eres mi dueño. O sea, tú tienes el control de mi vida. ¿Por qué tantas parejas están tan desesperadas? ¿Por qué hay tanto maltrato en muchas parejas que están viviendo el confinamiento? ¿Por qué? Porque de repente uno de los cónyuges se dio cuenta que había perdido el control. Ya no podía ir a su negocio, ya no podía ir a su finca, ya no podía ir a donde le daba la gana, porque antes de la pandemia él se iba a donde le daba la gana, se iba los fines de semana a donde le daba la gana, comía donde le daba la gana. Pero ahora un simple bichito que ni siquiera está vivo, que es una molécula con ARN, nos ha quitado totalmente el control. No podemos hacer lo que queremos y estamos encerrados en nuestras casas y perdimos el control. Algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido sus ingresos, otros están comiendo sus ahorros y como hemos perdido el control, estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de angustia, estamos perturbados y somos fosforitos y cualquier cosita que haga mi esposa, que haga uno de mis hijos, inmediatamente exploto y entonces exploto porque en verdad he perdido el control y me he vuelto irascible. Y los que están pagando los platos rotos de haber perdido el control es mi mujer y mis hijos. Es mi esposo y mis hijos. O sea, son las personas más importantes en mi vida. Siempre nos desahogamos con las personas más importantes de nuestra vida. Siempre terminamos haciéndoles daño a quienes juramos amor y defender para toda la vida. Pero ¿cuál es el origen de esta crisis? Perdimos el control. ¿Y quieres que te cuente algo, mi querido hermano? El verdadero discípulo no tiene el control. No, el control se lo entregamos a Jesucristo cuando lo reconocimos nuestro Señor y Salvador. Nos bajamos del control del trono de nuestro corazón y decimos, Señor, toma el control de nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo fuimos recuperando el control. Cuando yo llegué a Bogotá en la segunda mitad de los 80s, cuando el padre Raúl tenía cabello, entonces cuando llegué en la segunda mitad de los 80 a Bogotá, y nos íbamos a la Universidad Javeriana en buseta, viajábamos colgados, me acuerdo, la mayor parte del tiempo viajaba uno colgado allí en la buseta. Si uno lograba entrar, había unos asientos transversales sobre la llanta, mientras que los otros eran perpendiculares a la ventana. Y entonces esos asientos transversales entraban 2 o 3 personas. Si eran flacos entraban 3. Pero a veces algunos nos hemos vuelto como esas gordas que llegaban a la buseta y le decían a los 2 muchachos que estaban allí, ay, déjeme sentarme en un bordecito. Pero los muchachos pues se arrimaban, bueno señora, ponga allí medio cachete, medio glúteo, medio derrier, póngalo allí. Y entonces la gorda se sentaba allí en un ladito, los otros muchachos juditos, pero en el primer bache veíamos gorda al ataque. En el primer bache aprovechaba y ¡pum! Daba un caderazo, empujaba al del medio, el del medio empujaba al otro que tenía que ponerse de pie y ya quedaba la gorda con el flaco. Y en el siguiente bache, la gorda era la dueña de todo el asiento. Pues nosotros somos esas gordas que le hemos quitado el control de Dios a nuestra vida y lo hemos recuperado. Nos llamamos cristianos, nos llamamos carismáticos, nos llamamos comunidad matrimonios, pero sin embargo queremos quitarle el control a Dios de nuestra vida.
Bendita pandemia que nos hizo estrellarnos con la realidad. Bendita pandemia que nos ha llegado, que nos ha hecho reflexionar que le habíamos robado a Jesús el control de nuestras vidas, que alguna vez le habíamos entregado. Sí. Entonces estamos desesperados y angustiados porque no hemos perdido el control. Pero tú no debes de tener el control. Que esta pandemia nos sirva para devolverle al Señor el control de nuestra vida. Jesús, eres mi Señor, eres el dueño de mi vida. Toma, recupera el control de mi vida. Ahora que ya no puedo hacer nada, ahora que perdí el control, ahora que me quedé sin trabajo, ahora que me estoy comiendo mis ahorros, ahora, Señor, que perdí todo, ahora sí, Señor, te pido cacao. Señor, por favor, toma de nuevo el control de mi vida. Jesús, ¿cuál fue la segunda parte de la oración de los 10 leprosos? Maestro, eres mi maestro. ¿Qué significa? Que tú me enseñas, que tú vas adelante y voy yo detrás, que tú me guías y yo te acompaño. El maestro siempre va adelante, el discípulo va atrás, la cruz delante, el mundo atrás, y en retornar, dice una vieja canción de Renovación, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces deja que Jesús guíe tus caminos, deja que Jesús te instruya, aprende la lección que el Señor quiere que tú tomes en esta pandemia, porque toda prueba, toda desesperación, toda angustia, todo luto, toda situación caótica es una oportunidad para aprender. En Romanos 8:28 es claro el mensaje del Señor: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es tu desesperación? Aprende la lección. Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? Señor, ¿qué debo aprender en este tiempo de confinamiento? Pues aprende la lección. Aprovecha este tiempo para replantearte, para reorganizarte, para reinventarte, para reinventar tu matrimonio, para reinventar tu forma de vivir. Padre, pero perdí el trabajo, Padre, ya no recibo renta de mis negocios. ¿Quién que se confió en el Señor quedó abandonado? ¿Quién que lo invocó quedó desatendido? Porque el Señor, aunque el Señor es grande y poderoso, también es rico en piedad, rico en misericordia y es leal. Nadie que confiara en el Señor quedó abandonado. Así que tú debes de ser como estos 10 leprosos y decirle: Jesús, eres mi Salvador, toma el control de mi vida, Maestro, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que aprender, dime cómo debo reaccionar frente a esta circunstancia. A ti que eres mi Señor y que eres mi Maestro, te pido, ten compasión de mí. ¡Qué bella oración! Ten compasión de mí. ¡Qué bella oración la de ten compasión de mí! Porque reconoce que somos humanos y a cada rato la regamos, la embarramos, la fregamos, con C también. Entonces constantemente estamos metiendo la pata. Entonces, cuando tú te acerques al Señor, hay gente que me dice: Padre Charlie, que le he fallado tanto al Señor que ya no tengo cara para rezarle. Bueno, cuando le hayas fallado al Señor por la enésima vez, a la enésima potencia, y no tengas cara para rezarle, haz tuya la oración de los 10 leprosos. Jesús, ten compasión de mí. No te justifiques, no trates de explicarle las cosas, simplemente reconoce tu miseria. Ten compasión de mí. Ya Jesús nos había contado una parábola de un fariseo y un publicano que subieron a la hora de la tarde a la oración al templo. Pues el único templo es el de Jerusalén. Y entonces que el fariseo, de pie, mirando al cielo, decía: Señor, te alabo y te bendigo porque soy fariseo, porque doy mis diezmos, porque soy servidor en la comunidad de bodas de Caná, porque formo parte del equipo de formación, del equipo de intercesión, del equipo, qué sé yo, de administración, etcétera. Sí, alababa todas las grandes cualidades que tenía. Te alabo y te bendigo porque soy ministro de la Eucaristía, porque soy servidor, porque soy patatín y patatán. De repente miró al publicano y dijo: guácala, y te doy gracias porque no soy como ese cochino publicano. Y el publicano, ¿cómo estaba? Con la jeta en el suelo, con rostro en tierra, porque se sentía tan indigno que no se atrevía a levantar la cara a Dios, y así indignado y de rodillas y totalmente sentido que no valía nada, le decía: Jesús, Señor, Jesús no, perdón, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador.
Y Jesús le pregunta a sus interlocutores, que eran los maestros, los escribas, les pregunta, ¿cuál de los dos bajó justificado? Y los mismos fariseos le dicen, pues el segundo. Pues vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces pedir siempre compasión. Ellos pidieron compasión. ¿Qué diferencia la oración de los cristianos, de estos leprosos del siglo I, con los cristianos del siglo XXI? Nosotros queremos al Señor que nos haga todas las cosas, ¿sí? Nosotros le decimos, ¿y por qué me mandaste esta lepra? ¿Y por qué me mandaste este COVID? ¿Por qué se murió mi abuelita de COVID que yo no pude ni siquiera ir a su velorio ni darle la mano? Ay, sí, somos los primeros de decirle ¿por qué? Ninguno de los leprosos les dijo a Jesús, ¿por qué tu padre nos mandó esta lepra? No fueron tan suntuosos, sino que reconociendo su falta, le dijeron, ten compasión de nosotros. En ningún momento le reprocharon a Jesús por qué estaban viviendo así, por qué estaban con esta pandemia, por qué estaban sin trabajo, por qué habían perdido sus ingresos. No, simplemente le dijeron, ten compasión de nosotros. Creo que tienes que cambiar de actitud. Piénsalo bien, por favor. Él al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Hay tanta riqueza en este solo versículo que necesitamos desmenuzarlo parte por parte. ¿Sí? Él al verlos le dijo, al verlos es que prestó sus ojos a ellos y prestó atención a su oración. Y para Jesús fue suficiente su oración, que pedían compasión para poder actuar su gracia sobre ellos. Al verlo les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Pronunció la palabra. Esta vez no levantó las manos y dijo, en nombre de Cristo queda sano. No hizo una pomadita allí con su saliva y con el lodo y le frotó en las heridas. No le dijo, te ordeno que levantes tu camilla y te vayas. No pronunció ninguna oración sobre ellos. No hizo ningún rezo sobre ellos. Pero sí les dio una orden. Ellos tenían dos cosas que hacer. Aceptar su palabra, creerla y asumirla, o no aceptarla. En el día de hoy la palabra de Dios nos sigue hablando. La gran mayoría de humanos y de católicos no la escuchamos. ¿Qué vas a hacer frente a la palabra de Dios? ¿Qué hicieron estos 10 leprosos ante la palabra de Dios? Vayan y presenten los sumos sacerdotes. Yo pero me han dicho, pero si estamos leprosos, ¿cómo se te ocurre si todavía tengo lepra? ¿Cómo voy a ir a presentarme a los sacerdotes si estoy leproso? Pero creyeron a la palabra. Le creyeron a Jesús. Arrancaron a correr estando totalmente leprosos, creyendo en que lo que Jesús les decía era real y era cierto. Estaban todos leprosos y los hechos y las evidencias demostraban que seguían leprosos, pero arrancaron a correr porque creyeron en la palabra de Dios. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en su palabra? Pues arranca a correr. La gran mayoría de católicos del siglo XXI queremos ver primero el milagro para creer después. Queremos ver, ay, nos sanamos, para entonces ir corriendo a presentarnos a los sacerdotes. Nosotros queremos primero el signo. El evangelio de hoy no se le dará más signo que el signo de Jonás. Esta generación pide signos que no se le darán. Nosotros pedimos signos, queremos ver para creer. Pero en el evangelio, primero hay que creer y después viene el milagro. Créele a su palabra y el milagro será un hecho. Estaba Pedro en la barca en plena tormenta y Jesús le dice, ven. Pedro sacó el pie de la barca sin saber que el agua lo iba a sostener. Dio el paso de fe antes de saber qué iba a pasar. Pero entonces cuando dio el paso de fe, el agua lo sostuvo. Cuando Pedro y Juan van entrando por la puerta de la Hermosa y se encuentran con un paralítico que les pide limosna a Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo tomó de las muñecas y lo levantó. El paralítico se puso de pie sin saber si los tobillos lo iban a sostener y se iba a desmoronar, pero creyó en la palabra de Pedro y se puso de pie. Primero vino la acción de fe y después ocurrió el milagro. ¿Entiendes la clave de cómo es la sanación del Señor?
Primero hay alguien que tiene que apostar su fe y creerle al Señor. Y estos 10 leprosos que estaban toditos leprosos, creyeron en la palabra de Jesús y arrancaron a correr. Y cuando iban corriendo ocurrió el milagro. Pero antes de que me pase a detener qué hizo uno de los 10 leprosos, hay un detalle que me llama poderosamente la atención. ¿A dónde manda Jesús a los leprosos para que puedan quedar curados? ¿Qué orden les da? Vayan y presenten a los sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Los enemigos número 1 de Jesús. Eran lo que le decían a los escribas, a los fariseos, a los jefes de sinagogas: miren lo que hace ese judío, ese rabino hereje, ese rabino que no respeta el sábado, ese rabino que se junta con publicanos y con pecadores y con prostitutas. Pilas con ese rabino, échenle ojo para que vayan apuntando para tener de qué acusar. Es increíble que Jesús les dé el privilegio de constatar el milagro que Él ha provocado, haciendo que sean sus enemigos quienes lo certifiquen. Increíble, uno no mandaría a sus enemigos para que ellos de alguna manera se gozaran o tuvieran el privilegio de reincorporarlos. Pero ¿quiere que les cuente algo? Jesucristo no se brinca los protocolos. ¿Cómo te quedó el ojo? Se ponía mascarilla cuando salía a la calle. Jesús no se brinca los protocolos. Jesús no se brinca los debidos procesos. Y si el sumo sacerdote lo había expulsado de la comunidad, pues el sumo sacerdote era el único que podía readmitirle de nuevo. Si el sumo sacerdote les había quitado el control de su vida y los había expulsado de la comunidad, el sumo sacerdote los reincorporaría, los revisaría, verían que están totalmente sanos, les daría una cláusula de reinserción a la comunidad, una constancia de volver a la comunidad. Tendrían que ir al templo de Jerusalén o al de Samaria, si eran samaritanos, presentar ahí los sacrificios y las abluciones para ser readmitidos de nuevo a la comunidad. Claro, los sumos sacerdotes lo habían expulsado, los sumos sacerdotes tenían que readmitirlos. Y entonces fueron corriendo allá y bien deprisa, porque cuando el sumo sacerdote se dieron cuenta que estaban sanos, los iba a reincorporar a la comunidad e iban a recuperar de nuevo el control. Pilas con eso, porque muchos católicos apenas tenemos la respuesta a la sanación que estamos pidiendo, de decir: Señor, hasta el próximo incendio, hasta la próxima pandemia, hasta la próxima enfermedad. Pero uno de ellos al darse cuenta que estaba curado, dijo: más que los debidos procesos, que sí los voy a hacer, más importante es ser agradecido. La gratitud, nunca se olviden de ser agradecidos. Antes que todo, me voy a regresar a donde aquel que me curó y le voy a dar gracias. Uno de ellos, al verse sano, versículo 15, regresó alabando a Dios en alta voz. Era carismático: alabado seas, bendito seas, glorificado seas. En alta voz regresó alabando al Señor. Versículo 16, y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Pilas con esto. Ni judíos ni samaritanos se postran ante nadie. Ambos tienen la Torá y ambos tienen el mandamiento de honrar a Dios sobre todas las cosas. La gran rompedera de cabeza para los romanos era que los judíos no se postraban ante los signos romanos, no se postraban ante los estandartes romanos, ante el águila romana, ante las esfinges de los emperadores y de sus dioses. Y en cualquier otra parte del imperio, el que no se postraba, a la cárcel, pero no podían hacer una cárcel del tamaño de Palestina. Eran tan tercos los judíos que los romanos tuvieron que hacerse la vista gorda porque no podían meterlos presos, porque un judío no se postra ante nadie ni ante su madre, perdónenme la expresión, y los samaritanos tampoco. Por eso llama la atención que este samaritano no solamente regresó, sino se postró ante Jesús dándole gracias. ¿Qué significa postración? Significa adoración. Quienes se postran: los siervos ante sus señores, los esclavos ante sus dueños, los trabajadores ante sus patrones. Está reconociendo que es su dueño y que es su señor. El samaritano se postró ante Jesús reconociéndolo como Dios y le dio gracias. Y Lucas hace un paréntesis.
está narrándonos qué es lo que está pasando y de repente coloca un paréntesis y coloca una nota de redacción. Era un cochino samaritano. Era del Santa Fe cuando nosotros somos del Millonarios. ¿Cómo la ven? Era un samaritano. Tiene que hacer la acepción, no es de los nuestros, porque para Lucas los malos son los buenos. Los malos de la película son los buenos. Porque siempre Lucas nos presenta un evangelio que es una cachetada al status quo. Es el más fuerte, el más político el más profético de los evangelios. Otro día les hablaré de Lucas. Y entonces, era un samaritano. Verso 17. El verso 17 nos dice, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios. Sí, los otros 9 estaban haciendo cola para recuperar de nuevo su estatus, recuperar el control de su vida y para olvidarse de Dios. ¿No quedaron sanos los 10? Tan solo regresó este extranjero para dar gracias a Dios. Se postró ante él. Vemos aquí una identidad entre él y Dios, para dar gracias a Dios. Y le dijo, le dio la orden, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tú que estás postrado como un leproso por esta pandemia. Tú que has perdido el control, que has perdido tus bienes, que eres irascible, que ya tu marido no es adorable sino ahorcable, tu mujer no es adorable sino ahorcable. Tú que estás ahí postrado en una situación que se va totalmente el control de tus manos. Necesitas escuchar la voz de Jesús que te dice, levántate de tu postración, levántate de tu tristeza, levántate de tu fracaso económico, levántate de tu angustia, levántate de tu desesperación. Deja que yo tome control de tu vida. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Ese vete es anda y anuncia. Anda y da testimonio. Anda y que todo el mundo sepa lo que he hecho por ti. Cuando Jesús curó al Geraseno, dice que estaba postrado a los pies de Jesús totalmente vestido. Y entonces le dice a Jesús que se quería ir con él. Jesús le dijo, no, vete a la casa de tus padres y cuenta lo que he hecho contigo. Cuando Jesús sube al cielo, los apóstoles estaban embobados mirándolo en la ascensión y se le aparecieron esos 2 mensajeros que le dicen, ¿qué hacen ahí bobos mirando al cielo? Ese mismo Jesús que se va, vendrá de nuevo con poder. Ustedes vayan y anuncien la buena nueva del evangelio. Vete y anuncia la buena nueva. Vete, tu fe te ha salvado. Querido hermano, no sé en qué grado puedas encontrarte tú en esta situación de aislamiento y de pandemia, pero no permitas que la pérdida de control te haga una persona irascible, una persona que atentas contra lo más sagrado que tienes, que es tu familia. Yo quiero terminar esta enseñanza, quiero terminar con un ejercicio muy bonito. Quiero darles la mano de consejos para poder sobrevivir como pareja a una pandemia, a un tiempo de aislamiento, a un tiempo de confinamiento. Una mano de consejos. Y literalmente es una mano, porque sigue de alguna manera la enseñanza que nos da cada uno de los dedos de la mano. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Cómo se llama? No. ¿Dedo gordo o el de la pata, el del pie? Este se llama el dedo pulgar. Anatómicamente es una perfección el pulgar, porque es el único dedo contrapuesto a los otros 4. Y gracias a esa contraposición me permite, por ejemplo, poder agarrar un objeto. Solamente los primates y los mamíferos contamos con esta gracia de poder contar con un perfecto desarrollo mecánico que nos permite poder prensar y sostener artículos. Bueno, el dedo pulgar, además de que nos ayuda a prensar y a tomar todo, nos ayuda a tomar el control de nuestras manos, también es el dedo en el que en los emoticons, ¿cómo es que colocamos esto? Like, que está bien, que está ok. Entonces el dedo pulgar, queridos hermanos, nos enseña precisamente a ser asertivos, a ser positivos, a buscar siempre el bien,
a no meternos en confrontaciones y en peleas, en tratar de encontrarle la solución al problema. Hey, si tienen un problema como pareja, recuerda que no tienes que acabar con tu pareja, tienes que acabar con el problema. Hay algunos que cuando tienen un problema quieren acabar con el cónyuge, y no, con el que hay que acabar es con el problema. El dedo pulgar nos recuerda que siempre tenemos que ser asertivos, que siempre tenemos que ser positivos, que siempre tenemos que buscarle el lado bueno a las cosas, aprender la lección que nos da. Ok, estar ok. Segundo dedo, segundo consejo de la mano de consejos. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo índice. ¿Y por qué se llama el dedo índice? Porque indica. Por allí va la dirección, por allí va la dirección, por allí va la dirección. El dedo índice nos indica que siempre tenemos que seguir a Jesús. El dedo índice nos indica que siempre tenemos que ir detrás de él. El dedo índice nos dice que el maestro va delante y nosotros detrás. El dedo índice nos señala el camino de la palabra, el camino de la iglesia, el camino de la gracia, el camino de la comunidad. Que el dedo índice marque nuestro camino. Tercer dedo de la mano. ¿Cómo se llama este dedo? Dedo medio, ok. Pero también tiene un nombre muy bonito. Se le suele llamar también como el dedo ¿qué? El dedo corazón. Qué interesante el dedo corazón. Ponerle corazón a las cosas. Ponerle amor a las cosas. Sí. Buscarle el lado bueno a las cosas. En una relación de pareja es muy importante el amor. Porque cuando falla el amor vienen los conflictos. Donde está el corazón, las cosas se pueden manejar mejor. Cuando el corazón se enfría y se separa, entonces viene también la separación de la propia pareja. Y fíjese cómo el dedo corazón nos va a servir para esto. Yo quiero pedirles que hagan el siguiente experimento, ¿sí? Uno de los cónyuges, el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, va a juntar, por favor, sus dos dedos, los dos nudillos de sus manos con el dedo corazón, ¿ok? Van a hacer esto, esta figura. Que uno de los cónyuges, por favor, junte sus dedos corazones y los otros 4 dedos se junten en la yema de los dedos. Yo le voy a pedir al otro cónyuge que agarre, que tome con su mano los 2 dedos corazón de su cónyuge. Sí, tómenlos con la mano para que no se vayan a separar. ¿Ok? ¿Lo están haciendo? Entonces, uno de los cónyuges junta sus 2 dedos corazón y el otro de los cónyuges agarra y pone con su mano. ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Ok. Y ponen con su mano los 2 dedos corazones. Agarra el dedo corazón tu cónyuge. Ahora quiero pedirte que así, con el dedo corazón unido, quiero pedirte que separes tu dedo meñique. Lo puedes hacer. Separa tu dedo, tu dedo pulgar. Lo haces sin problema. Separa tu dedo índice, lo haces sin problema. Pero ahora trata de separar el dedo, trata de separar tus dedos mayores, tu dedo corazón, tus dedos anulares. Y fíjese que la única manera de poder separar los dedos anulares es separando los corazones. Cuando separas los corazones, se separan los dedos anulares. El dedo anular es el dedo del anillo, es el dedo de la espiritualidad conyugal, es el dedo de la espiritualidad matrimonial. Pero este dedo va íntimamente ligado con el dedo corazón. Si los corazones se separan, si perdemos el amor, si dejamos de amar, entonces los anillos se separarán y la pareja se separará. Todas las parejas que se han separado, que han terminado separando y en crisis, es porque perdieron el amor, porque perdieron el corazón. Por eso el corazón siempre debe estar unido. Recuerden que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Decido amar por las buenas y por las malas, a las buenas y a las malas. Decido amar en todas las circunstancias de mi vida y de la vida. El dedo corazón. Entonces el dedo anular, el dedo del anillo, es el dedo de la espiritualidad conyugal. Es el dedo de mi esposo y mi esposa. Es el dedo del amor. Trabajaremos juntos, lucharemos juntos, nos apoyaremos juntos. Meterse en un matrimonio es como meterse en un kayak de 2 puestos en un río. Habrán rápidos que necesitaremos trabajar en pareja para poder salvar y no estrellarnos con una piedra. Habrán remansos donde podemos levantar el remo y podemos interactuar el uno con el otro. Sí.
Entonces ese es el dedo anular. Ahora el último dedo. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo meñique. ¿A qué sirve el dedo meñique? Escúcheme bien. El dedo meñique hace los trabajos sucios. ¿Cómo la ves? El dedo meñique es el de los trabajos sucios. El dedo meñique es el de la baja policía. El dedo meñique es el dedo humilde. No le da pena hacer lo que los otros dedos no se atreven. Ay, guácala, no, este no, este no. Un chiquitico sí, un chiquitico sí. Es el dedo de la humildad. Es el más chiquitico de todos, el que nadie le para bolas. Y en el pie también hay un dedo meñique chiquitico. Fíjense que me compartía una persona que su papá por diabetes tuvieron que cortarle el dedo chiquitico del pie y el papá perdió el equilibrio. Necesitaba el caminador. No se había dado cuenta de que un dedo tan insignificante que parece un apéndice en la pata, y digo el más chiquitico de todos los dedos del pie, era tan importante para poderse mantener de pie y equilibrio. Aunque es chiquito e insignificante, nos sostiene. Es el dedo de la humildad. Entonces, ¿cuál es la mano de consejos? Número 1, siempre positivos, siempre asertivos, buscando el bien. Número 2, el dedo índice, siempre siguiendo a Jesús y a su palabra. Número 3, el dedo corazón, ponerle pasión. Número 4, el dedo anular, el dedo de la espiritualidad conyugal, el dedo de la pareja y un dedo meñique, el dedo de las cosas sencillas de la vida, que nos enseña que siempre tenemos que ser humildes. Si seguimos en esta pandemia, si seguimos en este tiempo de aislamiento, el consejo que nos da esta mano de consejos, entonces habremos descubierto la clave para poder sobrevivir a esta pandemia sin tener que llegar a situaciones de hostilidad, de maltrato que nos puedan herir. Ábrenle por favor el micrófono al músico. Vamos a orar. Yo quiero que oremos. Yo quiero que hagamos una oración especial por cada uno de ustedes. Ministerio de Música, regálame una canción, una melodía. Padre de amor y misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias por cada una de las parejas que conforman, Señor, este retiro de la comunidad Alegría de Bogotá. Derrama tu gracia sobre ellos, sobre cada uno de los cónyuges. Si estás con tu pareja, tómale de la mano, Padre de amor y misericordia, derrama tu bendición en cada una de estas parejas, en cada uno de los aquí presentes, para que nunca le falte tu gracia y tu bendición. Derrama tu bendición, Señor, muy especial en Johan y en Ángela, en Liliana María Cuestas y su esposo, no aparece el nombre, en Nardi y José Luis. Bendice a Iván y Ángela. Te pido, Señor, por Enrique Castillo y su esposa, por Henry y Karen, por Cristina y su esposo. Agárrase de la mano, Cristina. Ajá, pillado. Cristina y esposo, agárrase de la mano. Por Edgar Enrique Bonilla y su pareja. Por Fabio y Marlene. Por Gilberto y su esposa. Por Graciela también y su esposa. Por Janet y César. Por María. Por Yamile y Alexander. Por Miriam y Freddy, por Edna y Henry, por Fernando Prieto y su esposa, por David y su esposa, por Carol y Yesid, por Ana María y su esposo, por César Salamanca y su esposa, por Ivette y Juan Manuel, por Diana y por Javier, por Karen de Orlando, por Dora y su esposo, por Fernando y su esposa, por Elber y Jackie, por Natalia y su pareja, por Villasucer Expresar, bueno, y su pareja, por Miguel y Melissa, por Mario y por Ángela, por Mateo y su esposa, por Elena y su esposo, por Marta y Arturo, por Giovanna y Víctor, por Sonia y su esposa, por Nelson y su esposa, por Nelcy y José, por Andrés y Claudia, por Pau y su esposo, por Juan Carlos y Andreita, y por cada una de las parejas que están aquí. Aquellos que se encuentran juntos, aquellos que en este momento no están los dos participando de este retiro, pero donde quiera que estén, que les alcance tu gracia, tu amor y tu misericordia.
Señor, sana las heridas que se pueden haber producido entre ellos en este tiempo de pandemia. Sana, Señor, si ha habido maltratos, si ha habido momentos, Señor, en que no han sido, en que se han herido, en que se han maltratado, en que han tenido una palabra displicente, en que por perder el control nos hemos desahogado con la persona que juramos amar para toda la vida. Señor, sana esas heridas. Señor, verdaderamente no nos reconocemos cuando nos volvemos irascibles. Pero queremos que tu paz, Señor, que tu paz descienda sobre nosotros, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ti, Señor, el poder, el honor y la gloria. Vamos a cantar una canción que nos sane, una canción que nos restaure, una canción que nos llene de la gracia y del amor de Dios. Bendito seas. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Derrama tu sangre, restaura mi ser, sáname, libérame, restaura mi vivir. Derrama tu sangre, restaura mi ser, sáname, libérame, restaura mi vivir. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Derrama tu sangre, restaura mi ser, sáname, libérame, restaura mi vivir. Derrama tu sangre, restaura mi ser, sáname, restaura mi vivir. Sí, Señor, sáname. Sí, Señor, restaura mi vivir. Restaura mi matrimonio, restaura mi hogar, restaura mi familia. Y si alguno en este momento se siente que ha perdido el control, que no tiene el control de lo que está pasando, que siente que esto está muy grande, está sintiendo pisadas de animal grande y no sabe qué hacer, entonces te invito a que sigas los pasos de los 10 leprosos de las colinas entre Samaria y Galilea. Dile a Jesús: eres mi Señor, eres mi Salvador. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te pido que te sientes de nuevo en el trono de mi corazón, que tomes el control de mi vida. Te reconozco como mi Maestro, Señor. Yo quiero ser tu discípulo. Tú anda adelante, que yo iré detrás de ti, aprendiendo lo que tú me enseñas. Y sobre todas las cosas, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, ten compasión de mí. Ten compasión de estas parejas. Ten compasión de aquellos que han perdido el trabajo, de aquellos que han perdido su fuente de ingresos, de aquellos que han perdido a un ser querido, tienen a un ser querido con COVID, un ser querido en situaciones dramáticas, Señor. Pon tu mano sobre ellos, sobre sus parientes enfermos y glorifícate en ellos, Señor. A ti sea el poder, a ti el honor y la gloria. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras familias, guarde vuestros corazones, guarde vuestros matrimonios, vuestros negocios y empresas en su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.